y el 2 de abril modifica el RUT sin sanción, porque le dicen míralo y tiene un mes para hacer las modificaciones. Entonces lo hace en ese momento sin sanción, porque si no lo hace en esas fechas puede tener sanción, que son las mismas sanciones que le aplican al RUT. Hay una contadora que es empleada y gana plata como empleada, pero tiene a su vez una empresa familiar que presta servicios desde selección de personal. Se pregunta, ¿puede esa empresa familiar acogerse al régimen simple? Léase nuestra cartilla, el calendario tributario, vaya a la plantilla que está en la página www.gov.co y defina si cumple con todos los requisitos. Si cumple con todos los requisitos, esa es una renta común y corriente. Yo creo que está en el grupo 2, porque contratar personal no es una actividad profesional, ni cabe dentro de los otros grupos, entonces estaría en el grupo 2 y puede acogerse al régimen simple, independientemente que ella como empleada gane honorarios porque presta servicios como contadora, como profesional liberal. Una sociedad liquidada diciembre 31 solicitó cancelación de RUT, pero no fue resuelto a diciembre 31 del 2023. ¿Qué formatos debe presentar? Y entonces recordemos que hay unas excepciones para quienes efectivamente a diciembre 31 les fue cancelado su RUT. Entonces esta empresa tiene que ir a calificarse dentro del grupo de informantes. Posiblemente, como está liquidada, no tiene operaciones que signifiquen ingresos, entonces no quedará dentro del grupo A, que son personas jurídicas con ingresos superiores a 100 millones, sino que quedará ubicado por ser agente de retención. Entonces, al ser agente de retención, tiene que reportar los literales: A, que es socios accionistas; B, que es las retenciones que practicó; el D, si tiene descuentos tributarios; el E, que son costos, deducciones, impuestos y derecho a impuestos descontables, incluido la compra de activos fijos inmovibles; el K, de las declaraciones tributarias. Entonces usted me dice, es que liquida no está haciendo nada, no tiene nada para reportar en esos otros formatos. Entonces, por lo menos tiene que reportar el 10-10 de socios o accionistas. ¿Podría indicarme cómo deben quedar bien soportados mis gastos del exterior cuando viajan los accionistas y hay gastos de hoteles y comida, si compran con tarjetas de crédito y si hay compras a entidades extranjeras como licencias, etcétera, etcétera? Recordemos, hay proveedores, mejor, puede hacerlo de otra manera. Los gastos en el exterior que tienen relación de causalidad con los ingresos de fuente nacional son los que tienen el limitante del 15%. Porque yo puedo tener gastos en el exterior para obtener ingresos en el exterior, caso en el cual no hay limitación de nada. Tengo una empresa en el exterior, tengo ingresos, costos y gastos, y esos costos y gastos se solicitan al CIEN y con base en las normas del exterior, y yo tengo un neto y me lo traigo para Colombia. Pero hay costos y gastos de colombianos para obtener rentas que hago en el exterior para obtener rentas en Colombia, son los que tienen el limitante del 15%. Yo debo de solicitar a todos los hoteles, a todos, el documento. No, el documento soporte no es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un medio de pago. Todo el mundo está obligado a expedir factura. Si en este país lo exigen, en otros países con mayor razón. Hay muchos países como aquí los vecinos del Ecuador, que uno se monta en un taxi y le dan y expide la factura por el servicio del país. ¿Sí? Y en otros países no, entonces hay que elaborar el documento soporte, ¿sí?, con base en que no tenemos más nada, con los datos necesarios para poder soportar el costo del gasto en Colombia, con la condición de que está limitado al 15% de su renta. Siempre en operaciones con no residentes o no domiciliados se debe elaborar el documento soporte en adquisiciones efectuadas. Sí, independiente del otro documento que le dé ese tercero. Me preguntan, vea, la empresa compra con IVA y para nosotros no es deducible, es un mayor valor del costo. ¿Debo discriminarlo para el 2023 en exógena? ¿Y en qué formato?
o todo el costo lo llevo sin discriminar en el 1001. Entonces recordemos que el formato 1001, que tiene una cantidad de columnas, sigue teniendo dos columnas especiales, donde ese IVA que es tratado como mayor valor del costo-gasto, usted lo debe reportar o porque es deducible o porque es no deducible. Es decir, en la contabilidad usted debe identificar ese IVA mayor valor del costo-gasto y ahí lo reporta en una de esas dos columnas en el formato 1001. En el 1001 sí aparecen las dos columnas, Sí. pero no en los contratos de colaboración no aparecen las dos columnas. En los contratos de colaboración empresarial tiene el mismo esquema. Sí, pero si hay un IVA que se pone en ese, que es lo deducible como el IVA BIS, no aparece esa columna. Solo aparecen dos, mientras que en el 1001 aparecen 4 columnas. Tengo que verificar porque tengo claro que en el formato de contratos de colaboración es los mismos campos del 1001. Bueno, verificamos en el tema. No especifica. ¿No especifica? Deducible o no, es Bueno. simplemente pago del costo y el IVA. Pero no Entonces lo coloca en el IVA. Lo coloca ahí. Si no especifica, lo coloca ahí. Porque ese es mayor valor del costo-gasto, se supone, ¿cierto? Entonces lo coloca ahí, sin esa connotación, pero está dando el mismo detalle. ¿Qué pasa si solo tengo utilidades del 2017? Distribuyo dividendos grabados, porque la sociedad no pagó impuestos solo porque tenía ingresos no constituidos de renta. Pero por caja distribuyó la mitad de esos dividendos a los socios y hago el procedimiento de retención de la fuente, puedo dividir la retención por dividendos o la tengo que pagar completa, es decir, lo llevo a la tabla completa. A ver, si yo voy a distribuir dividendos grabados, voy a decir en el 2023, hay una tarifa de retención de la fuente sobre dividendos, ¿cierto? Que debe aplicar la sociedad a sus accionistas, personas naturales. ¿Cuál es esa tarifa? Si yo soy la sociedad a la que voy a distribuir ese dividendo y no viene de otra sociedad, muy bien, y no viene de otra sociedad, entonces yo tengo que calcular la retención de la fuente sobre el valor total del dividendo, independientemente que lo paguen 12 cuotas, en 6 cuotas, en 2 o 3 cuotas. La sociedad que entrega el dividendo calcula la retención de la fuente como un todo. ¿Y cuál es la retención de la fuente? Página 100 del manual de retención. La página 100 del manual de retención me dice que yo debo de retener todo lo que exceda del 1920 el 15%. ¿Ya? Esa es la retención del dividendo. Y si ese dividendo viene de arriba, de otra sociedad, la sociedad de arriba me trasladó el 10%. Yo le descuento a él el 0% de los primeros 90 VT y el 15% restante del restante, descontando ese 10% que trasladó la sociedad a esa persona. Pregunta, los gastos no deducibles que llevamos porque el documento no es válido o el tercero no tiene RUT, ¿con qué NID lo informamos en medios? ¿Se puede con el NID del informante? Entonces recordemos algo, no todo costo-gasto necesita estar soportado con el RUT del tercero, porque hay operaciones que no lo exigen, ¿cierto? No todo. No dice, necesito el RUT para saber la dirección, no todo tiene que estar soportado con ese RUT. Solamente operaciones grabadas y lo que establece pues el artículo 177-1-2 del Estatuto Tributario. Cuando usted tiene un gasto no deducible, usted lo tiene que reportar en cabeza del tercero que le recibió el dinero, en cabeza del tercero. No puede ser en cabeza suya, porque entonces usted está diciendo, si ahí se lo reportó como costo, a ver dónde está el ingreso suyo. Entonces tiene que ser en ese tercero, independiente de que usted lo tome. Como no deducible, lo reporta en cabeza de Pedro, Juan, así no tenga el soporte adecuado. Pregunta, si una entidad financiera no obligada a facturar cobra comisiones
El documento de soporte del gasto es el extraño. Hasta ahí está bien. Pero si empieza a hacer cobros por conceptos como concesión de espacios, de trabajo, reitero de costos por seguros y emite un documento de cobro, se debe elaborar el documento de soporte electrónico para que el gasto no sea deducible porque no está obligado a facturar. Ojo con esto. Las entidades financieras no están obligadas a facturar sobre la razón de sus negocios, que son cobrar comisiones, intereses, etcétera, etcétera. Pero si una entidad financiera me está vendiendo un inmueble, me está cobrando costos y gastos, cualquier otra operación, no valen cuentas de cobro. Ellos están obligados a facturar por las operaciones diferentes a las que sirve como el soporte del extracto. El extracto sirve de soporte por las comisiones, los intereses, etcétera, etcétera. Es aquellas operaciones en razón de su negocio. Pero si está cobrando cualquier otra cosa, tiene la obligación de emitir factura. No vale cuenta de cobro y por ende no vale lo que yo haga como documento de cobro. Estaban preguntando, si yo soy una persona de régimen simple de tributación, donde no tengo costos, gastos y deducciones, ¿qué hago con esa información contable? ¿La debo reportar o no la debo reportar? ¿Cierto? Entonces recordemos que ese es un tratamiento especial en el tema de renta, pero ellos tienen una información muy valiosa para la DIAN porque esa cifra que él pagó, aunque no tenga costo, gasto de deducción, significa un ingreso para ese otro tercero relacionado. Entonces usted debe reportar ese formato y lo coloca en la columna no deducible porque no tiene tratamiento de deducción, pero así lo debe reportar. ¿Qué debo hacer si estoy recibiendo facturas electrónicas de terceros que no me prestan servicios y a los que tampoco les estoy comprando nada? Los documentos los estoy identificando en el reporte de la DIAN. Buscamos al tercero y le pedimos que anulara los documentos, pero no lo ha hecho. Mándenme un correo a la DIAN de que ese tercero está haciendo eso de manera ilegal y que no ha querido hacer caso pues, de las observaciones. ¿Por qué? Porque se está inventando un montón de cosas a mi nombre y me está perjudicando a mí. ¿Cierto? Yo tengo que escribirle a la DIAN, que hay un tercero, vea el NIR, vea la factura, vea el RUT, todo lo que sea necesario para aventarlo ante la DIAN, porque usted mañana necesita decir, mis ingresos no fueron 200 millones, según los reportes del tercero fueron 300, pues usted no va a declarar 300, usted declara 200 millones. ¿Qué tiene que decir? Aquí hubo 100 millones que me facturaron y yo no compré ni hice nada. Vea el reporte que le hice a ese tercero diciendo que esa factura no era para mí. Mientras tanto, váyalo aventando la DIAN para que no tenga problemas. Bueno, me preguntan acá, si en un contrato de colaboración empresarial la información exógena la reportan el obligado a reportar en un consorcio, en la declaración de renta de cada consorciado sí se reporta su porcentaje respectivo. Entonces recordemos que si yo hago parte del contrato de colaboración empresarial, yo me traigo e incluyo en la declaración de renta la parte correspondiente según lo que me den el certificado del que está administrando el contrato en ingresos, costos, gastos y deducciones. Yo sí lo tengo que incluir en mi declaración y ahí me queda la utilidad que me corresponde. Yo no reporto nada de si estoy obligado a reportar información exógena porque el otro va a reportar esos datos por cuenta mía, pero en renta sí lo tiene que incluir por el principio de transparencia. Una persona natural de régimen simple de tributación, profesión liberal que no tiene empleados puede descontar el valor de la pensión que paga como profesional independiente. No es descontar. Esa persona profesional independiente que quiera acogerse al régimen simple, los aportes que hace al fondo, pues a pensiones o a salud, se tratan como ingresos no constitutivos de renta, pero no los puede tomar como descuentos del impuesto porque ahí solo van el 12% que paga de los por pensiones de los empleados vinculados a su actividad o su negocio. Una empresa temporal
es la que reporta la información exógena de la nómina de la empresa que la contrató. Entonces, esta pregunta me da pie para hacer una precisión. En el formato 2276, por allá lo digo, todo el que es el empleador es el que reporta toda la información que tiene que ver con esos empleados vinculados. Ese reporta el 2276. Y el formato arranca preguntando, ¿usted es un informante general o usted está en un contrato de colaboración? Le está reportando al otro. ¿Por qué? En ese momento que usted seleccione, si esa nómina es para otro tercero, tiene que identificar ese otro tercero que le toca un pedacito de nómina y todas esas partes. Es decir, quien tiene una nómina que utilizan varios, tiene que tener un mecanismo para identificar o le paso toda la información de Pedrito para que diga que es para él, o a Pedrito lo divido en cada una de las unidades de negocio que le corresponde. Eso es un ejercicio bien interesante que tiene que hacer el que tiene nómina para distribuir a otros. El pago a un empleador, el pago de una indemnización a un empleado en una conciliación, proceso jurídico laboral se toma como deducción, sí. Y para el tema de nómina electrónica, ¿cómo sería? Elabora la nómina electrónica o hace el ajuste. Si no lo ha hecho, la nómina electrónica y lo reporta dentro de la nómina electrónica para que le quede completamente deducible. Aquí hay otra que dice: aquí dice, la empresa paga capacitación y tiquetes aéreos para que un empleado asista a la misma. Estos dos conceptos se deben reportar en la nómina electrónica. Gracias. A ver, lo que se le paga al empleado que constituya ingreso para él va en nómina electrónica. Los gastos de viaje no van en la nómina electrónica. Que no sea pues alimentación, viáticos permanentes. Recordemos que la nómina electrónica tiene su sentido de yo empleador soportar costos y deducciones relacionados con mi parte salarial. Entonces ahí existen conceptos, no salarios, vacaciones, las otras prestaciones sociales. Hay algunos que les queda fácil decir esta dotación de ellos, otros que no, que se puede ir en otro lado, los viáticos permanentes y todo. Pero no todo mi gasto, es mi posición personal, relacionado con el tema laboral se va por nómina electrónica, porque es que existe otros gastos que están soportados en una factura, y así lo dice el concepto de facturación. Por ejemplo, una capacitación que le pago a los empleados. Yo sé que envié al seminario de Gil Gómez a Ana, pero Gil Gómez me hace una factura donde yo estoy reportando en el 1001 esa factura de Gil Gómez. Yo no viajo en la nómina electrónica esa capacitación, así me quede en cabeza de él como identificado, porque hay otro documento soporte que ya está reportado. Con esto que se concluye, yo creo que a Alexandra ayer les dijo, nosotros no hemos entrado como a hacer las conciliaciones reales que deberíamos hacer con esa nómina electrónica, nos hemos dedicado a transmitirla y cumplir con el deber, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que no viajan en nómina electrónica y son deducibles. Hay otras que se van en la nómina y todavía no es el momento para tomármelas. Entonces es como una invitación a revisar que se fue en nómina. Si es posible, conciliar. Si nos da conciliación por ahí para mirar qué voy a tomar. Pero hay muchos gastos que están soportados, por ejemplo, uniformes, en la parte donde yo no puedo identificar para quién es, porque es un elemento indispensable para entrar a una zona de alimentos, para entrar en la zona de congeladores y todo eso. Entonces yo lo compro como dotación, ¿a quién se lo reporto? No, ya esos tienen una factura y quedó allá reportado en el 1001. Las estaciones de gasolina registran ingresos por el margen bruto. En medios magnéticos, ¿cómo se reportarían los terceros? Ojo con ese tema. O sea, una cosa es cómo determina usted la utilidad de una distribuidora de combustibles, que es el margen bruto. Y otra cosa son los terceros a quienes le compró bienes y servicios. Va por el ingreso bruto.
compra, no por el margen bruto con el cual tributa o paga los impuestos. Y Fernando, pero él la ve al vender los ingresos. Ah, no, y lo que le vendió al tercero, independiente del margen bruto. No, me ignorante. Por aquí estaba y tengo un oficio de la DIAN 295 90 18 27. Oficio DIAN 295 90 18 27 de 9 de marzo del 2022, donde dice que esa forma especial de determinar los ingresos en esos proveedores de combustibles es para todos los efectos fiscales, incluidos el tema de medios magnéticos. Es para todos los efectos fiscales, ese margen de contribución. Entonces, esa estación tiene que mirar, los que van en el margen se quedan como, voy a reportar ese poquito, si tiene otros ingresos, sí reporta todos los terceros por los otros ingresos, pero esos del margen no. Y comparto una cosa, dentro de ese margen uno tiene costos, gastos y deducciones. Entonces esa estación de combustible, costo, gasto, deducción, la debe reportar. ¿Por qué? Aunque esté dentro de ese margen, esa adquisición es necesaria para la DIAN para identificar el ingreso del tercero. Entonces lo reportarían los costos, gastos y deducciones, pero en la columna de no deducible, porque ya va por allá como su utilidad por el margen. Pero lo asociado a ese margen sí lo reportan el tercero. No, sí, se hace compras, no tienen compras ahí, exacto. El ingreso por venta no es por el margen, reportas un tercero que le dé ese margen que está diciendo, ese es el oficio de la DIAN que les mencioné. 222 porque es la forma de identificarlo, por tercero le queda complejo el asunto. ¿Por importaciones de bienes se aplica la presencia económica significativa? No. Cuando una empresa del exterior que también vende en Colombia y está en el PES, está exportando, estamos frente a una importación de aquí y una exportación de allá. Eso es un ingreso que mete fuente nacional, luego no hay que hacer la retención de la fuente. Entonces es muy distinto pensar que él está vendiendo bienes en Colombia y yo los compro, pero no obedecen a una exportación de parte de él, ni una importación de parte mía, porque si hay una exportación de él y una importación de parte mía, hay un documento de importación que yo tomo y no hago retención de la fuente porque es un ingreso de fuente extranjera. Bueno, vamos a dejar hasta aquí entonces las respuestas a las preguntas.